Gracias por venir. Esta es la mesa del grupo número 1, Política e Institucionalidad. Esta mesa se la vamos a dedicar al tema Ecología, Política, Sostenibilidad y Conflictividad Ambiental en Panamá. Les explico un poco cuál es la dinámica de la mesa. El CIEPS propone un planteamiento general para provocar la discusión, que es el que ven en las pantallas. Yo luego lo voy a leer. Luego de leer ese planteamiento general y la pregunta que hay, le voy a ceder la palabra a las 3 personas que aparecen en el programa, que son Osvaldo Jordán. A ver, aquí tengo... sí, Osvaldo Jordán, del CREJO. Las siglas es el Centro... Exacto, ya Osvaldo se lo dirás un poco... Siempre me han costado las siglas. Está también en la mesa Álvaro Uribe, de la Universidad de Panamá, y tenemos el lujo de tener un invitado internacional, experto en ecología política, que es Armando Fernández, que nos va, como hemos intentado con todas las mesas, nos va a permitir tener ir más allá de mirarnos los panameños, digamos, el ombligo, y tener una perspectiva un poco más general de la discusión, que siempre es necesario y útil tenerla. Luego que ellos hacen su presentación inicial de unos 12 minutos, las demás personas que están en la mesa podrán reaccionar no solamente al planteamiento inicial provocador que propone el CIEPS, sino que también lo que les pido es que reaccionen a las intervenciones de Osvaldo, de Álvaro y de Armando. Recuerden que la intención de todo este evento, y por lo tanto de esta mesa, es hacer un diagnóstico de la situación en Panamá, específicamente sobre este tema de la ecología política en el país. Ojalá podamos avanzar algunas hipótesis. Allá a la derecha está Juan O'Callaghan, que está colaborando con el CIEPS como relator y que va a ir capturando las ideas centrales y cualquier cosa que pueda oler a hipótesis, pero si alguno de ustedes la puede poner sobre la mesa, por favor, háganlo. Y si pueden también, si es posible, nosotros estamos haciendo este evento para formular un cuestionario con el que va a trabajar el área de estudios de opinión del CIEPS. Entonces, se pudieran también, ayer sucedió muy bien, porque salieron temas e incluso se formularon, se avanzaron algunas posibilidades de preguntas o de áreas de interés para formular preguntas. También pónganlo sobre la mesa, que eso es, al fin y al cabo, lo que estamos buscando. Entonces, dicho eso, le voy a dar la palabra a Armando Fernández. Armando, tú por favor nos dices también el nombre de la organización a la que perteneces, que es un poquito largo, tú lo puedes decir. Y después de Armando tienes unos 12 minutos para hacer tu planteamiento, luego le corresponde a Osvaldo Jordán y cierran esas primeras intervenciones Álvaro Uribe. Le pido a Francisco Herrera que se siente en la mesa también, por favor, que eres parte de los discutidores, digamos, para esto. Así que le paso el micrófono a Armando Fernández. Gracias, Harry. Este es el aparatico para... Y por favor, el monitor que está adelante nos va a marcar el tiempo para las intervenciones. No pierdan de vista, por favor. A ver cómo funciona esto. Ah, ya. Ya. Bueno, muy buenos días todavía y quiero agradecer a Harry la presentación. Mi centro de trabajo, el lugar donde radico en La Habana, es la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la naturaleza y el hombre.
el hombre como género, no como en sentido como género humano, quiero decir. Es una ONG ambientalista y desde ahí tratamos de hacer un trabajo en relación con el medio ambiente cubano y caribeño. En la mañana de hoy yo quería tratar de traerles a ustedes una visión general de lo que se conoce en los últimos 30 años como ecología política. Y para ello quiero hacer un primer momento de recorrido por la conceptualización de lo que es la ecología política, para luego tratar de vincularlo con la democracia, que es el objetivo de este seminario-taller. La ecología política es un campo de saber en construcción, relativamente reciente como disciplina, como campo de saber, y está conformado, como ustedes verán ahí, por diferentes elementos, como la historia ambiental, la economía ecológica, que se trata de los conflictos distributivos y el metabolismo social, sobre las políticas públicas y el medio ambiente, las relaciones internacionales y lo que ha surgido en los últimos años como diplomacia de cumbre, desde 1992 con la Cumbre de la Tierra, la ecología social, que también trata sobre metabolismo social, relaciones intersocietales y su proyección sobre la naturaleza. Tiene también una vertiente en las nuevas tecnologías, sobre todo en la cuarta revolución científico-técnica, y la observación de estudios de los conflictos ambientales a nivel global. Sus expresiones en América Latina y el Caribe presentan particularidades en relación con cada una de estas visiones. En primer lugar, el área latinoamericana y caribeña se caracteriza por haber transitado desde el descubrimiento de América por Europa, de haber desarrollado una economía extractivista fundamentalmente. Primero con los metales preciosos y luego posteriormente con todo lo que conocemos como los productos que han ido al mercado mundial y han ido expandiendo el capitalismo a nivel global. Prácticamente todas las economías latinoamericanas y caribeñas dependen de la exportación de commodities en estos momentos. En este sentido, también esto impacta, por supuesto, los territorios y las naciones latinoamericanas y hacen cada vez más conflictiva la relación de las clases subalternas con los gobiernos y con los proyectos de desarrollo productivista en América Latina. Otra característica es que muchos de los problemas ambientales locales se cruzan con los impactos del cambio climático. Por ejemplo, los temas del agua, si vamos a hacer una entrada en cada uno de ellos, los temas de la polución del aire y la desertificación de los suelos. Un tema de enorme importancia en América Latina y el Caribe es el agua, como todos conocemos. Los diferentes manejos que se realizan en la región generalmente no tienen un carácter sustentable, y la contaminación de los ciclos del agua como bien natural están presentes en todos los países de América Latina y el Caribe. El uso del suelo es otro de los problemas graves que tiene el área, los procesos de deterioro del mismo, la desertificación, la erosión, la especulación inmobiliaria en el caso de la expansión de las ciudades. Y asociado al suelo encontramos también las diversas formas de extractivismo, específicamente la explotación minera, en la cual Panamá tiene un gran impacto en el territorio panameño. El aumento de la contaminación aérea y la circulación de patógenos a nivel global es uno de los grandes problemas causados por el cambio climático, el cambio ambiental global y la contaminación de grandes zonas del continente americano. Incluso es conocido que las
arenas del Sahara están llegando con mucha frecuencia todos los años a las zonas de América Latina, del Caribe y de diversos países latinoamericanos. Las grandes concentraciones urbanas en América Latina también impactan en los problemas ambientales y en los movimientos y la conflictividad social. Encontramos varias de las megaciudades a nivel mundial en América Latina, Ciudad de México, con más de 24 millones de habitantes, Sao Paulo, Río. Y además, en este sentido, yo quiero anotar algo, que no es solo la cantidad de habitantes que puede acoger una ciudad, sino en la relación de las ciudades con los servicios ambientales de los que depende. Por ejemplo, en La Habana es una ciudad que está enclavada en la parte más estrecha de la isla y demanda una serie de servicios ambientales como agua, como energía, cada vez mayor. Algo similar pasa también en Ciudad de Panamá. Es un territorio que por sus características no llega a ser insustentable la existencia de una ciudad de varios millones de habitantes. En este sentido, los correlatos de la polución aérea local y la acumulación de desechos también son graves problemas relacionados con el crecimiento de las ciudades. Y, por supuesto, la especulación inmobiliaria, como todos conocen. Los diferentes niveles en la percepción de los problemas ambientales. Tendríamos en un primer nivel, que es el nivel macro de país, relacionado con la gestión de los gobiernos centrales. Hay un nivel meso en los gobiernos provinciales, departamentales, etcétera, que también ejecutan las políticas públicas de estos gobiernos centrales. Y en el nivel micro, que es quizás el más complejo, que es donde impactan las decisiones y las políticas desplegadas por los anteriores niveles, es donde se realizan las políticas públicas y donde se expresan con mayor fuerza e intensidad los conflictos ambientales. En los municipios, en los barrios, en las comarcas, en los espacios rurales, locales, vemos cómo cada falencia de políticas públicas van creando situaciones de conflictividad en la relación de la población con los gobiernos y con los proyectos que se desarrollan en esas localidades. ¿Cuáles serían las diferencias sociopolíticas en la relación con la percepción de estos temas? La ciudadanía tiene diferentes percepciones sobre los temas globales ambientales. En este sentido, estas diferencias corresponden, por supuesto, a la posición en el tejido social de los grupos que padecen esta conflictividad. El campesinado es uno de los más impactados por la diversidad de su actividad como clase social y además por la dispersión en determinadas zonas del país. El poblador urbano tiene otros niveles de relacionamiento social y también están atenidos a su ubicación dentro de los estratos sociales, dentro de las clases sociales que presentes en la sociedad. Las mujeres pobres son muy impactadas en este sentido por los problemas ambientales. Generalmente la mujer tiene una relación con la naturaleza diferente a la relación masculina. E incluso algunos estudios y algunos autores consideran que la naturaleza es femenina en el sentido de cómo es tratada, la violencia con la que es tratada y los problemas que enfrenta. Los ancianos pobres, por ejemplo, también son otro segmento social muy vulnerable dentro de esta situación. Y todos ellos perciben y son afectados diferenciadamente por cada problema ambiental que padecen. Ahora, ¿cómo se expresa esta realidad en América Latina? Tenemos, en sentido general, en casi todas las políticas latinoamericanas, una tremenda debilidad de las políticas públicas respecto al ambiente.
Aunque existen leyes ambientales en prácticamente todos los países, sin embargo, estas no tienen un carácter sistémico en relación con los proyectos de desarrollo de cada país. Más bien son leyes que se ejecutan parcialmente y muy específicamente sobre determinados recursos y no tienen un carácter sistémico y participativo en el sentido de la aplicación de estas políticas públicas. Existe paralelamente dentro de las sociedades latinoamericanas una ecología política de los pobres, que ha sido llamada así por varios estudiosos, y se trata de la forma en que las sociedades más desfavorecidas, los segmentos sociales más desfavorecidos, trabajan sobre la naturaleza con los saberes ancestrales y tradicionales, con los manejos más adecuados de recursos locales y de la subsistencia de estas comunidades. Ahora, ¿cuál sería la posición de la naturaleza en el sistema político? La naturaleza y sus cambios a nivel global devienen en un actor político nuevo en las políticas a nivel mundial. Esto cada vez es más presente, sobre todo en las diferentes cumbres mundiales sobre clima, sobre agua, sobre diferentes aspectos del cambio climático mundial. Se nota que ya es irreversible en gran medida muchos de los cambios ambientales actuales y ningún gobierno puede estar al margen de eso, a pesar de que existen algunos gobiernos que últimamente están saliéndose de los acuerdos mundiales como el Acuerdo de París y demás. Pero los gobiernos no pueden soslayar la importancia de las políticas públicas en relación a estos temas. Los temas de salud, por ejemplo, están muy impactados, las políticas de salud, por todo el cambio ambiental global. Y específicamente el cambio climático presenta nuevos y más agudos desafíos a los gobiernos nacionales. Yo considero que hasta aquí llega el PowerPoint, pero quería agregar algo más. Pienso que en este sentido la apertura de posibilidades de participación ciudadana en relación con la conformación y aplicación de políticas públicas tiene que ser algo consustancial a una política de sustentabilidad en los países que quieran desarrollar en este sentido la sustentabilidad económica y política en los países de América Latina. Hasta aquí creo que me pasé algo de tiempo, pero hasta aquí llego. Gracias, Armando. Estuvo muy bien el uso del tiempo, no te preocupes. Quiero pedirles disculpas porque yo debía haberles leído el planteamiento inicial de la mesa. Quiero hacerlo ahora porque creo que no viene mal, porque la visión que nos ha dado Armando es global, es general, y el planteamiento nos ayuda a aterrizar un poco más en Panamá, que es lo que van a hacer Osvaldo y Álvaro. Ahí lo pueden ver. Lo que nosotros planteamos para provocar la discusión, y la presentación de Armando creo que ayuda a hacerlo también, es que el modelo de desarrollo tiene efectos muy nocivos en el medio ambiente: la deforestación, la erosión de los campos, procesos urbanizadores, y no da solución al reciclaje, la gestión de los desechos, la pérdida de calidad del agua y la contaminación del aire. Esta crisis no está en la agenda pública. Ahora que estamos en contexto electoral, yo creo que se ha dicho, en estas elecciones no se ha hablado del medio ambiente en Panamá, pero emerge con fuerza cuando se presenta una problemática como la falta de agua o la minería, que degeneran en un alto grado de conflictividad. De hecho, lo podemos ver todos los días en los noticieros. Siempre hay gente pidiendo agua, es casi diario. Por ejemplo, en el país hay una peculiar fuerza centrífuga que promueve la inmigración al centro, aumentando la presión sobre los servicios y sobre el suelo en el área metropolitana.
esta situación no tiene una respuesta ecológicamente sostenible. Existen modelos de desarrollo, uno extractivista que es hegemónico, pero también existen otros que no tienen voz, por lo que no se divulgan entre buena parte de la población. La pregunta que nosotros planteamos, basados en esto, es cómo podemos acceder desde la opinión pública a los debates, a la problemática y al fenómeno de la crisis ecológica, de manera que puedan conectar con los problemas que sufre la ciudadanía en su cotidianeidad. Le paso la palabra a Osvaldo Jordán. Sí, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que yo agradezco mucho esta oportunidad de parte del CIEPS para presentar este trabajo, que en cierta manera pienso yo que me ha tomado 20 años poderlo presentar, y eso tiene, digamos, una explicación. Realmente, como dice un poco la reseña, yo parto de estudiar biología, pero convencido de que no se puede entender cómo ayudar a solucionar la crisis ambiental si no uno no cruzaba a las ciencias sociales. Entonces, un poco ese fue el trabajo que empezamos a hacer en la Universidad de Florida, pero luego al estar en las ciencias sociales nos dimos cuenta que la conflictividad ambiental, y en particular en el área que estaba trabajando, que era la zona indígena, demandaba mucha atención. Entonces, prácticamente mi tesis de doctorado fue sobre los conflictos, sobre el uso de los recursos naturales en la comarca Ngoe-Buglé, antes de que la ciudadanía conociera los conflictos, lo cual lo hizo muy interesante, y eso me absorbió más de 10 años. Entonces, a pesar de que hay estas notas, digamos, del tema ambiental, política ambiental en Panamá, que muchas de ellas tienen literalmente casi 20 años, casi no las he podido presentar. Hay un factor también un poco mecánico que voy a explicar en un momento. Entonces, por eso agradezco mucho esta oportunidad. Yo creo que incluso pensé no presentar diapositivas, al final lo hice, en parte sabiendo porque vienen unas muy interesantes en la siguiente presentación, pero básicamente partiendo de la ecología, antes de ser ecología política, estamos hablando en esencia de una ciencia natural que entiende a los organismos vivos con toda su complejidad en relación a su ambiente, que clásicamente se divide entre abiótico, el aire, los compuestos del aire, el agua, y las interacciones bióticas. Recuerdo cuando Álvaro nos ayudaba en la USMA, en esa época dábamos el curso de principios de ecología. Una convergencia bien interesante es de que el término ecología viene de oikos, de casa. La parte final de la presentación voy a hablar un poco de la casa común, entonces se está rescatando en cierta manera el significado original, pero es básicamente el entendimiento de la casa. Esto nos lleva a un enfoque científico. O sea, la mayor parte de la gente que hablaba de ecología hace más de 20 años eran biólogos o científicos en sí. Había honrosas excepciones, eso realmente me alegra mucho estar aquí con Álvaro, que ya hablaba de esos temas en esa época, pero en general era una cuestión dominada por los biólogos. Esto nos lleva a una problemática que es el principio de incertidumbre. Todo el que está formado en las ciencias biológicas entiende que no se pueden llegar a conclusiones determinantes. Siempre va a haber un nivel de incertidumbre, y eso es muy normal en la ciencia, no necesariamente se entiende a nivel ciudadano ni a nivel político de esa manera. En eso se sustenta un principio internacional súper importante, que es el llamado principio precautorio. Ante la incertidumbre de lo que va a suceder y teniendo evidencia de que puede haber un daño severo, entonces se actúa de manera cautelosa para evitar que ese daño se dé. Desde el punto de vista de los biólogos, nos entenderíamos muy bien con esta clase de enfoque. Luego, la agenda de investigación académica que, digamos, prevalecía en esa época y que ha continuado, incluía instituciones como el Smithsonian, que fue pionero. Hemos visto los trabajos de Stanley Hecadon al respecto. Luego el Estado panameño empieza a crear instituciones con una gran capacidad para ver los temas biológicos ecológicos, como Indicasat, COIBAIP y la Universidad de Panamá, la UTP, que siempre lo han estado haciendo. Problema con la investigación ecológica. No siempre es comprensible para el público general. Y lo voy a decir con la franqueza que lo puedo hacer, para los colegas biólogos no necesariamente esto es un problema. O sea, ellos están muy concentrados en su investigación y van a tratar de sacar los mejores resultados. Si la gente lo entiende, perfecto. Si no se entiende, pues estamos haciendo la mejor ciencia posible. Pero vamos a pasar a la política, ¿no? Que es otra manera de ver la situación.
La política, buscando la etimología nuevamente, se habla de la ciudad y básicamente los ciudadanos, los habitantes de la ciudad que se reúnen, deliberan y toman decisiones. Entonces estamos hablando del arte de gobernar y, como se dice en el argot político, el arte de lo posible. Entonces, de conclusiones científicas que tratan de ser lo más acabadas posibles, entonces llegamos a lo que se puede y lo que no se puede. Eso ya es, digamos, un ejercicio político. Voy a hacer muy brevemente este trabajo, como les dije, empecé a tomar notas hace más de 20 años y nunca he podido terminar, me encantaría terminarlo. La gestión ambiental en Panamá parte de la centralización del Estado panameño, que fue un movimiento internacional del que el Estado panameño fue parte, y de la creación, interesantemente, del Ministerio de la Presidencia o la Oficina de Planificación de la Presidencia por allá por los años 50. Un hallazgo interesante, buscando archivos. O sea que ya el Estado panameño se daba cuenta que su Estado, sus instituciones iban creciendo y necesitaba una oficina que básicamente pusiera todo eso en, digamos, en una articulación. Así, dentro de esa oficina se empieza a hablar de temas ambientales. De allí tiene un papel demasiado importante la cooperación internacional. Las primeras legislaciones ambientales claramente definidas en Panamá son de los años 60, y si las toman el decreto ley de aguas, que todavía está vigente, el de bosques, el de quema y rosa, y lo comparan con los demás países de la región, se van a dar cuenta que no hay mayores diferencias. Y la mayor parte de ese material normativo fue producido con la cooperación norteamericana, específicamente de USAID. De manera que la cooperación internacional tiene un papel clave en el desarrollo de esa legislación ambiental. De allí se pasa, digamos, a lo que es las versiones más modernas de la política ambiental. Allí me complace mucho poder poner un link de mi tesis de maestría, que en eso se concentraba, y en Gainesville logramos rescatar mi tesis de maestría, que no estaba electrónica, y la de Francisco Herrera también, de 1989, que hasta ahora solo reposaba en formato impreso. Así que hoy día las pueden ver, digamos, en formato digital. De allí en adelante entramos a todos estos complejos cambios en la legislación y la institucionalidad ambiental, de los cuales no podría abundar, pero pongo los nombres de las instituciones como un reflejo, o por lo menos que trataban de dar un reflejo de esa evolución. Lo primero es el MIDA-RENARE, ¿no?, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Luego hablamos del Instituto de Recursos Naturales Renovables. Ya aquí cambia, se utiliza el foco de desarrollo sostenible, entra el Ministerio de Planificación Económica todavía existente en ese momento, y se habla de una integración más de las actividades económicas con las actividades, con la gestión ambiental. De ahí aparece lo que todos consideramos un gran logro, que fue la creación de la Autoridad Nacional del Ambiente. ¿Cuál es la diferencia? La Autoridad Nacional del Ambiente ya no solo veía la temática de recursos naturales, agua, bosques, vida silvestre, sino que también empezaba a ver el tema de calidad ambiental. Básicamente, antes de un proyecto, la evaluación de impacto ambiental y todos los seguimientos ambientales que continuaban. Considero todavía que ha sido el hito en términos del desarrollo de la institucionalidad ambiental, pero también ha sido un hito frustrado para los que participamos de una manera u otra en eso. Y luego el Ministerio del Ambiente, que es el último capítulo en ese cambio. La participación de la ciudadanía, un poco utilizando el marco tan útil que nos ha dado el profesor Fernández. Un mito que se ha desarrollado en Panamá es que ahora existe una participación de la ciudadanía en el tema ambiental. Eso es falso. La ciudadanía, cuidado que empezó a movilizarse más rápido que el Estado, y en los años 80, y esto tenemos que publicarlo en un momento, había, digamos, en este continuo entre colaboración y conflicto, la ciudadanía estaba muy involucrada en colaboración, grupos ambientales, estudiantiles, en las escuelas secundarias, en las universidades, reforestación, esa generación, algún árbol agarramos y pusimos, digamos, y sembramos, entonces había toda una participación. Pero luego viene, y por eso pongo, es un apoyo de las ONG, ya empieza la generación en serio, tanto ONGs que transicionaron de temas sociales al ambiental como CEASPA, como ONGs que se crearon específicamente para el tema ambiental. Está DECO, allá digamos en la Facultad de Derecho, ACUPAN, donde yo estaba en la Escuela de Biología. Yo tuve una generación de ONGs que se empiezan a crear en ese momento. Entonces, de allí viene básicamente lo que sería la dinámica de conflicto. Y eso ahí donde es bien interesante, emerge en los 90, y ya a nivel del macroestudio político podemos empezar a
examinar hipótesis al respecto. Y nuevamente retrotraigo, una de las primeras personas que me introduce a mí en este tema del conflicto ambiental fue Álvaro, casualmente, con el que yo diría que sería el conflicto prototípico en el que inicia esto, que es el conflicto del Corredor Norte, por allá por el año de 1995. Pasamos al siguiente. Entonces perdón, yo lo tengo acá. Ya tenemos otra clase de enfoque. De estos conflictos, lo que yo le puedo decir es que ha emergido un alto nivel de frustración. O sea, cuando ya hablamos de que los conflictos ambientales, ya la ciudadanía, en vez de colaboradora con el Estado, se convierte en entra en una situación de contienda con el Estado, esto crea un gigantesco desgaste. Entonces, a raíz de ese desgaste, yo pongo dos preguntas motivadoras tratando de involucrarlo también con la temática y que me gustaría que reflexionáramos. No sé cuánto tiempo más tengo, creo que no tengo mucho, ¿verdad? Pero, ¿ah? Bien, entonces las preguntas, una es, ¿existe igualdad de acceso a la justicia para todos los sectores? A ver, un segundito. No, la primera, ¿está el Estado preparado para mediar entre los intereses privados y públicos? Estamos hablando conflictividad fuerte de los 90 en adelante. Es cuando los actores privados agarran fuerza y el Estado tiene que ser un mediador. Ahí pueden ver un trabajo que publiqué en el año 2008 en el que veía un poco esto. El Estado tiene que ponerse en el medio y dirimir conflictos. Entonces, la primera pregunta acuciante es, ¿está el Estado preparado para mediar entre los intereses privados y públicos? La segunda pregunta acuciante es, ¿existe igualdad de acceso a la justicia para todos los sectores de la sociedad? Lamentablemente no llevé el tiempo, pero creo cuánto tengo, como un minuto más, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos, entonces. Gracias. Entonces, esas dos preguntas yo creo que son dos preguntas que nos tenemos que hacer después de esta evolución desde Mida Renare hasta el Ministerio del Ambiente, sí, cómo resolverlas. Y ahí llego a lo que yo llamaría un futuro incierto. ¿Por qué un futuro incierto? Muchos apoyamos la creación del Ministerio del Ambiente, estamos convencidos de eso. Pero hoy día no hay una propuesta, no tenemos consensuada una propuesta de cambio institucional que vaya a satisfacer la creciente frustración de la ciudadanía con temas ambientales. Sugerencia al nuevo gobierno, cualquiera que sea, llame a un grupo de gente y empecemos a pensar qué vamos a hacer, porque el modelo del Ministerio del Ambiente no lo ha hecho. Entonces, luego el ministerio que viene, tenemos que tener alguna clase de propuesta. El escenario probable, ¿no? Le decía estos días a Claire que a mí sí me gusta utilizar estas predicciones, aunque sean erradas, pero siempre es un ejercicio interesante. Yo pienso que va a haber una conflictividad continua. Si ya llevamos más de 20 años en conflictividad y no se está resolviendo la cuestión institucional y de justicia, el escenario probable es de conflictividad continua y quizás en aumento. Esa parte sí la reservo y ahora hago unas notas allí. ¿Por qué en aumento? Posiblemente la entrada de nuevos capitales. Entonces, no es que digamos que el capital sea malo, ni el capital, el hecho es de que ante un Estado que no puede responder, es como cuando a una olla le empezamos a meter mayor calor, va a haber una mayor ebullición. Entonces, esa entrada de nuevos capitales, sobre todo los asiáticos, sobre todo la China, va a tender a incrementar la conflictividad ambiental. Tensión financiera, y mire que ponga financiera, no económica. Macroeconómicamente Panamá es un gran éxito, pero en términos financieros hay ciertos problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con programas sociales. En una escasez de flujo de caja del Estado, lo primero que se van a cortar van a ser los programas sociales, y eso va a incrementar en un momento dado la tensión. Y lo peor de todo, el agotamiento de la credibilidad del diálogo. Si caracterizáramos a los dos últimos gobiernos en cómo atender el conflicto ambiental, el de Martinelli, sobre todo en sus primeros 3 años, fue de conflicto, fue de confrontación. Eso no resultó, ¿no? Eso llevó a un montón de problemas. En el caso de Varela, su posición oficial siempre fue de diálogo, pero yo puedo decirlo como investigador que esa opción de diálogo no dio resultado para resolver los conflictos. Entonces ahí se agota una de las opciones que realmente tenía mayor promesa. Otro problema es el enfoque tecnocrático ligado a procesos inciertos de negociación a nivel internacional. Convenio de biodiversidad, Acuerdo de París, tenemos que tener mucho cuidado. El problema ambiental es un problema de acceso a la justicia, es un problema de Estado de Derecho, es un problema de derechos ciudadanos.
No es un problema que si tenemos la tecnología disponible o si esa tecnología llega al Ministerio del Ambiente o si llega a la ciudadanía. Entonces todavía tenemos un enfoque tecnocrático demasiado acentuado. Ya casi terminando. Pero quiero concluir con, digamos, algunos signos de esperanza. Un signo de esperanza es que siento que hemos llegado a un nivel de consenso político mínimo, un poco lo que llamamos en ciencias políticas a veces también una comunidad epistémica de gente que entra y sale del gobierno, que más o menos nos conocemos y que tenemos una idea de por dónde se debiera proceder. No que se pueda lograr, pero por lo menos hay una idea. Ese yo creo que fue un gran logro de la sociedad civil, la firma del compromiso ambiental para el 2019-2024. Ya ustedes pueden ver en la fotografía los representantes de las 7 campañas presidenciales, incluyendo gente que tiene también más de 20 años en el ejercicio público en materia ambiental. Entonces, existe un nivel de consenso político sobre qué hacer y nos conocemos. Y luego, el debate internacional finalmente llegó a donde tal vez tenía que llegar y que no estábamos conscientes, que es que el tema ambiental es en esencia una dimensión ética. No es solamente un tema tecnológico, no es solamente un tema de normativa, hay una fuerte dimensión ética, y utilizo el término del Papa Francisco, que es conversión ecológica, realmente no es de él, es de Juan Pablo II, porque eso implica cambio, o sea, conversión implica cambio. ¿Saben de dónde es esa fotografía? Sí, gracias. No era la intención original. No encontré la fotografía que quería de un río prístino en Chiriquí, ¿no?, que es la que he usado en otras ocasiones, y encontré del lugar que soy yo, de La Chorrera, y la puse, pero creo que es más representativa. ¿Por qué? Este es eso decía, se ve bonito allí, es el río Caimito, no está bonito cuando se hace la prueba, digamos, química. Yo digo que siempre es como cuando uno está enfermo, se toma sangre y se ve en qué condición se está. Lo mismo pasa con los ríos reflejan la condición social, ni siquiera ambiental únicamente, sino social. Pero cuando hablamos de conversión es que eso puede cambiar, y yo creo que esa es otra cuestión que en Panamá tenemos que empezar a modificar. Aquí se habla de lo inevitable, ya el bosque se taló y se perdió. La experiencia de los países industrializados es que fuentes de agua altamente contaminadas se pueden revertir, tal vez no a su estado original, pero sí a estados deseables que pueden permitir restaurar muchos de sus servicios ambientales. Entonces creo que ya tenemos que empezar a hablar de restauración ecológica y no solamente de prevención del daño. Y con eso lo dejo, porque también esa es una conversión de lo que está mal a hacerlo mejor. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Muy interesante. Yo creo que resaltaría 3 puntos así rápidamente, como para tratar de ordenar y el resto de la mesa vaya pensando, no para condicionar la presentación de Álvaro. Hay un tema, entre lo que ha dicho Armando y Osvaldo, el de las percepciones sobre los temas ambientales. Creo que ese es un tema interesante. El otro tema que lo planteó sobre todo Osvaldo es el de los nuevos actores ambientales, cómo surgen a partir de la década de los 90 con una visión más conflictiva del asunto. Y también hay otro asunto centralísimo que mencionó Osvaldo, que es el del papel del Estado en todo este asunto. La credibilidad del diálogo también, creo que es un muy buen tema, tomando en cuenta que en Panamá se piensa que hay una tradición de diálogo, que bueno, yo personalmente lo cuestiono un poco, pero que eso está allí. Bueno, ¿qué credibilidad tiene el diálogo? Y también muy importante, Osvaldo, me parece, el enfoque tecnocrático, las limitaciones del enfoque tecnocrático para entender y enfrentar estos asuntos. Le paso la palabra a Álvaro Uribe. Tratemos de ser respetuosos con el tiempo. Va a haber nuevas oportunidades para que hablen Álvaro, Osvaldo y Armando, pero hay otras personas en la mesa, así que adelante, Álvaro. Gracias. Bueno, yo voy a hablar rápido con esto porque estábamos hablando esta mañana de Panamá con la cuestión de la concentración que hay de actividades en el territorio. Panamá ya es una especie de puente del mundo desde el principio. Este es un mapa chino, probablemente tenga alguna relación con lo que está pasando ahora. Y la concentración en el territorio de Panamá es una concentración muy marcada por la geografía.
porque es, bueno, es la zona más estrecha y más baja del continente. Y en ese lugar se concentra la mitad de la población nacional en este momento. Ayer hablaban de la concentración del PIB también, que es bastante vieja, como 80% probablemente, o arriba de eso incluso se genera aquí. Entonces, esa distorsión tiene que ver tiene un reflejo en el urbanismo, que es el tema que yo quiero presentar un poco. Nosotros teníamos una ciudad que cumple 500 años, que viene de una planificación inicialmente un poco militar, campamentos militares, unos campamentos romanos que los españoles usaron después en la guerra contra los árabes, y que el fundador de esta ciudad vino de allá, de uno de ellos, y fundó una cosa que parece un campamento romano basado en unas normas de organización espacial. 100 años, 150 años después, el San Felipe, con el traslado de la ciudad, ya es una norma nueva, la de las leyes de Indias. Las leyes de Indias, que son una emanación de la experiencia de los españoles haciendo ciudades. Durante todo el siglo XVI, durante todo la época de las fundaciones, todas las capitales latinoamericanas estaban fundadas al final de 1500, y en ese momento salen las leyes de Indias como destilando, digamos, esa experiencia, y se convierte en un manual. Ya que se demostró en la práctica, ya lo podemos elevar a la teoría. Y de ahí sale San Felipe, fundada ya con esos principios. La ciudad se tiene que volver a fundar más o menos al principio del siglo XX, cuando aparece la zona del canal, pero aquí ya hay una excéntrica distinta. Aquí la ciudad se funda de nuevo, o vuelve a inventarse, en un territorio que es privado, ya no es público, ya no es de la corona tampoco, ya no es de todos, ya no es un territorio, y la aparición de la zona del canal, por ejemplo, ese es un mapa que tiene aquí el edificio de administración del canal. Los norteamericanos tienen que comprar propiedades para constituir la zona. Es decir, en el área de la ciudad específicamente hay una serie de propiedades que o son del ferrocarril o son de propietarios privados, que entonces van a ser debidamente indemnizadas, compradas con todas las de la ley, para poder organizar ese espacio. En el espacio que queda entre la antigua zona, que ahora es un territorio integrado, y el resto de la ciudad, donde está la Vía España como columna vertebral, hay una serie de propiedades privadas que son de la oligarquía esa vieja que mencionaba Guillermo Castro, que ya tenían repartido el territorio, y que esos límites de esas propiedades van a constituir entonces las divisiones político-administrativas, como se organizaron los corregimientos. Y desde esa perspectiva, entonces, ya la ciudad es otra cosa. Cuando Belisario Porras hace la exposición hace 100 años, tiene que comprar propiedades para poder hacer la expansión de la ciudad, y las compra, las integra y saca el mejor barrio que tiene la ciudad. Ese barrio se copiaría un poco después con esa retícula, pero sobre propiedades particulares. Cada una de ellas fue haciendo su propia urbanización al estilo y siguiendo los límites de lo que tenía como finca. El barrio de la Exposición es un barrio abierto, es otro estilo, es el estilo a la española, digamos, de la retícula española, de toda conectada. Y el primer barrio que hace el Estado de vivienda popular, ya no para la expansión de la ciudad, sino para, digamos, atender los problemas acuciantes de la vivienda en los años 40, es Betania, comprando una sola finca que se llena con un diseño que se adapta a la configuración de la finca, que no tiene nada que ver con, digamos, ninguna necesidad de expansión urbana, como en el caso de la Exposición, sino que aquí simplemente respeta los límites de la finca y se diseña en función de ella. Ese diseño
diseño de barrio cerrado al final, es el diseño que va a proliferar desde entonces y en el siguiente medio siglo, desde la época del cincuentenario de la República hasta comienzos del siglo XXI. La ciudad crece así, con ese modelo de diseño cerrado principalmente, desconectado y observando pues la configuración de fincas. Las fincas no eran solamente ahí en el ámbito de lo que sería la antigua zona, se extendían por el resto del territorio. Sí, ahí hay una cosa que me parece que vale la pena mostrar, que en la parte a la derecha, ahí donde está Pedregal, hay por fin tierras nacionales al norte de Pedregal. Esas tierras nacionales vienen de reforma agraria, probablemente de cosas que se hicieron como para distribuir tierra entre campesinos. La parte de abajo, donde está Pedregal, es una sola finca que dice Herederos Espinosa. Y llegamos a tener una cosa caricaturesca, ¿no? Que esa finca se parte en tiras, como un salchichón ahí, pam, 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 entre los herederos, y cada uno de ellos hace una barriada distinta. Y entonces la ciudad deja de ser una ciudad que responde a necesidades de la población o de la expansión o del urbanismo y se convierte en una cosa que simplemente va llenando fincas privadas, que son las que determinan la forma de la ciudad. Eso es ridículo, ¿no? Porque al final quedamos en este tipo de cosas en donde cada una de esas finquitas está colgada de la carretera, que no es cualquier carretera, es la vía interamericana, en este caso. Y ahí aparece formal o informal, bosque, potrero o tierra vacante simplemente. Y todas esas desaguan allá y todas esas entran por allá y tenemos el problema de que cuando eso ocurre las pobres calles esas se trancan, no queda otra, porque no hay más, porque las vías esas no se comunican entre sí. Entonces, una cosa que fue una idea sumamente buena como la de Betania, una barriada popular, hecha por el Estado, con un diseño muy, muy bueno, un diseño a la norteamericana, pero con una falla trágica. Era un barrio cerrado, un barrio que solo se conectaba a la primera vía que encontraba y no tenía nada que ver con la ciudad alrededor. Empezó a proliferar con todo ese diseño, con barrios que hasta parecen árboles, y que tienen esas características, y donde el equipamiento que tenía Betania de escuelas, de parques, hasta de cine que tenía, de iglesia, qué sé yo, aquí no lo tiene. Ya estos son calles y casas. Y por ahí aparece alguna zona abierta, así como verde, y ese debe ser el tanque séptico. Entonces, con estas cosas, a llevar a lo ridículo, ¿no? Más chiquitas o más grandes, pero todas con esa característica de que al final es una entrada y una salida, el barrio cerrado y las calles y las casas. Entonces, ese tipo de arreglo al final ha hecho que la ciudad se desparrame de una manera infinita y que ahora hayamos llegado a estar buscando, porque por falta de servicios públicos, que las casas se venden con planta de aguas residuales, como si eso no se hubiera alcanzado desde hace tiempo, el saneamiento. Y siempre se presenta un carrito por ahí por las dudas, porque eso no se vende con la casa, pero se recomienda, ¿no? Porque es la única manera de usarlo. Y en este caso, por ejemplo, se llega, y esta es promoción publicitaria de ahora, se ve el carro, pero además con agua potable. O sea, nos fuimos al siglo XIX ya. Y esto es lo que está haciendo que la ciudad se riegue. Luego la informalidad, que tiene que verse sin agua y sin saneamiento, pero que lo va improvisando con el tiempo, y en ese proceso la ciudad se regó y se siguió regando, y el centro entonces se reconcentró, porque esas tierras cada vez valen más, y esas tierras que ya eran de propiedad privada desde hace un siglo, ahora son muchísimo más valiosas y ahora van recibiendo inversiones cada vez más grandes. Punta Paitilla en los años 60, en los años 70 y en los años 90 y en 2000, o San Francisco, que era un barrio residencial hace 30 años y ahora se ha reconcentrado con edificios en sus áreas que eran de viviendas unifamiliares.
o áreas que nos inventamos como la de Punta Pacífica, que era un pedazo de aeropuerto y que ahora ya no hay, y ya empezamos a llenar las islas porque el negocio es muy bueno y ya no hay tierra. Entonces, llenar el mar. Entonces, esa clase de cosas están haciendo una sobreoferta en algunos grupos que no les miren, ahí se están vendiendo últimos apartamentos desde hace rato, ¿no? O locales comerciales que ahora proliferan. Aquí también son últimos locales comerciales en un centro que lleva años ahí tratando de venderse. Y hemos llegado al extremo ya de empezar a meter zancadilla en los propios barrios de la gente que tenía la plata. Es decir, aquí los ricos también lloran, claro. Miren ustedes eso que les han puesto, o ese gol que le metieron a una zona ahí en Punta Pacífica donde les dijeron que iban a construir edificios bajos, y detrás de la sinagoga de pronto encontraron un lote y zamparon una torre que está en construcción ahora que tiene 50 pisos. Y la propia gente que la compró es gente que ahora está siendo víctima de los vendedores originales que les metieron esa cosa. Entonces, es decir, con una ciudad que está tan concentrada, donde se están haciendo esa clase de desmanes y donde la mayor parte de la población vive afuera y que tiene que llegar todos los días, la única posibilidad de integrar ese espacio ha sido la creación del metro. Un metro que ahora no solamente lo integra, sino que ya empieza a decir hacia dónde debe ir, lo cual pues es una medida muy inteligente, porque a falta de planificación y a falta de instrumentos, este es un integrador del territorio y puede decir cuál puede ser la mejor forma de llevarlo. Y ahora entonces hay un regreso de la planificación a través de planes como el metropolitano, que dice sí, es mejor contener y buscar nodos de desconcentración de la ciudad, o el reciente plan distrital que dice lo mismo, pero con más detalle, buscando ya una norma específica para cada zona de la ciudad y no dejar que la iniciativa privada diga dónde quiere poner la próxima barriada y la ponga, porque generalmente le ofrecen eso. Pero el metro además ofrece una posibilidad nueva, que es buscar no solo la integración, sino transformar la ciudad efectivamente con educación, aprender a encontrarnos, aprender a interactuar. Estos son mensajes del Metro de Medellín que nosotros podemos usar e incluso aumentar, porque si Panamá cada día vale más, como dice la promoción inmobiliaria, y si hace 100 años Carlos Arosemena, que era el ministro de Hacienda, decía que si se hacen esas inversiones sería justo que se pagara por algo, que contribuyera al beneficiario, y el beneficiario ya vimos que es esa oligarquía que tiene todas esas tierras en la ciudad, pues podíamos meter algún mensaje nuevo, ¿no? Movilizar plusvalía y tener mejor ciudad, o ciudad sostenible, para decirlo ya en los términos de este panel. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Álvaro. Muy, pero muy interesante. Están también en la mesa, quizás se me escapa alguna persona, están Jessica Young, está Charlotte Elton, Harley Mitchell, Beatriz Schmidt, Francisco Herrera, Guillermo Castro, Claire Nevash e Isabel Atencio. Paso el micrófono a quien quiera reaccionar y participar. No se maten. A ver. Jessica. Bueno, muy buenos días. Felicidades por la iniciativa, Harry, y por, digamos, estrenarte con el centro de esta manera. Muy interesantes intervenciones. Yo nada más quiero quizá poner sobre la mesa algunos otros elementos que responden a la pregunta de cómo conectar, digamos, con la gente, y algunas otras cosas que me llamaron la atención de lo que exponía Osvaldo, el arquitecto Uribe y nuestro invitado desde Cuba, ¿no? Tú hacías una pregunta que es cómo, en tu apertura de la sesión, cómo conectar la crisis ecológica o los problemas ambientales con la ciudadanía, o cómo conectar, digamos, cómo percibe la ciudadanía sus problemas con su entorno. Y
inmediatamente me vinieron a la cabeza varios episodios de cómo conectar el tema de ciencias sociales, las ciencias naturales y lo que pide la ciudadanía. Hace poco ha salido un estudio en Malawi sobre cómo está interconectado el acceso a agua limpia con el tema de la deforestación. El punto acá es que seguimos trabajando en silos y seguimos trabajando, digamos, sectorialmente, e inclusive seguimos trabajando y reuniéndonos como en nichos donde hablamos entre un grupo de personas, quizá ese grupo que mencionaba Osvaldo, pero no nos abrimos a hablar con otros interlocutores y a veces cuesta entender las realidades desde otra perspectiva, otra plataforma. Este estudio de Malawi lo que vino a demostrar, y que es lo que me parece interesante, cuando hay protestas o manifestaciones o, digamos, publicaciones en medios sobre la gran deforestación, pero realmente no sabemos cuánto es la deforestación porque no tenemos idea de cuáles son los datos, cómo se midieron, quién maneja esa estadística, ¿no? Estamos acostumbrándonos a utilizar información más emotiva y más, digamos, de lo que queda publicado en un determinado medio o una red. Entonces, ¿cómo hace que eso conecte con la gente? ¿Quiénes son los que están protestando porque hay o no 4 hectáreas menos en esta avenida versus si hay una deforestación anual en el país de entre 10.000 y 14.000 hectáreas? O sea, ese tipo de tecnicismos, y quizá un poco por lo que mencionaba Osvaldo, o sea, ¿dónde se encuentra? Entonces, este estudio de Malawi lo que vino a hacer es buscar información de que la pérdida de bosques entre 2000 y 2010 en Malawi fue del 14%. Lo que hicieron fue comparar los datos del Censo de Salud Demográfica y generar data que apuntaba a que la deforestación que habían tenido incidía en un descenso equivalente a como si lloviera menos en el país, un 9% exactamente, o sea, más de 5 puntos percentuales. Entonces, eso quizá, ese tipo de información así interconectada, podría lograr que la gente pueda entender por qué, pues ahora los viernes resulta que porque una niña joven ha impulsado en el mundo que hay que tomar acciones contra el cambio climático, la gente sale a protestar, pero no necesariamente entiende cómo me impacta a mí el cambio climático. Quizá no hay una relación entre, bueno, si hay más basura, no solamente que huele feo, sino que puede haber una proliferación de vectores y a lo mejor por eso es que mis hijos tienen alergia o porque mi área tiene más o menos mosquitos, ¿no? Entonces, el ejercicio que hubo aquí la semana pasada en Ciudad del Saber de popularización de la ciencia, hubo un encuentro de una red latinoamericana, a mí me pareció muy interesante, pero también me llamó la atención que es como digo, vivimos como en mundos paralelos, cada uno está en su burbuja y no nos estamos interconectando. Entonces hacemos una semana y vienen los sociólogos, los politólogos, la semana anterior, bueno, eran los de periodismo científico y la de mañana va a ser cuando se sienta la gente a hablar y compartir información que en efecto conecte, ¿no? Entonces el tema de que no hay data es realmente uno de los desafíos que estamos encontrando después de la adopción de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, uno de los, digamos, de los grandes huecos para trabajar de una manera multidimensional integrada es que no hay información. Entonces no puedes diseñar políticas públicas si tú no tienes datos en los cuales basarte, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Panamá, que se está presentando este año, la información de que con qué data se cuenta para temas del ODS 13, que es el que está relacionado a cambio climático, y resulta que no hay. Ahora, eso no es algo que ocurre nada más en Panamá, o sea, hay un tema con la generación de datos, con la generación de estadísticas, ¿no? Que, digamos, no ayuda a que haya una ciudadanía informada, ¿no? El otro tema que quería comentar acá tiene que ver con… Hay un estudio que también publicamos en Naciones Unidas a finales del año pasado, que es el Estado de Derecho Ambiental Informe Global, donde se habla de que en los últimos 40 años ha habido una proliferación de adopción de normativas ambientales multiplicado por 38, o sea, por ciento desde 1972. Estamos hablando de 1.140 aproximadamente acuerdos multilaterales de medio ambiente que se han ido adoptando, algunos con procesos participativos, con algún esquema de tipo de diálogo, algunos en su mayoría, pero
digamos aquí el tema de la incapacidad de aplicar y hacer cumplir las normas también es uno de esos grandes retos, ¿no? Y básicamente parte de los desafíos está vinculado a que no hay una efectiva coordinación entre instituciones, no hay, digamos, rendición de cuentas, por supuesto el tema de la corrupción que también afecta, el tema de la débil capacidad institucional y la falta de acceso a la información y por ende a la participación efectiva. Entonces, básicamente el tema del enfoque también de manejar estos temas con un enfoque de derechos humanos, o sea, en los últimos años todo esto también ha traído como consecuencia que cuando hay un grupo pequeño que hace un reclamo sobre temas medioambientales con su realidad básica, lo que han encontrado es que entre 2012 y 2013 ha habido aproximadamente 908 personas asesinadas. El porcentaje más grande lo tiene la región de Latinoamérica, solo en 2017 197, ¿no? Entonces, el tema del respeto por los derechos humanos, el tema de la gobernanza ambiental, o sea, son temas gruesos que también tienen que estar sobre la mesa, ¿no? El tema de cómo integramos las necesidades de atacar o cubrir esas brechas de desigualdad que presentaron bien ayer en la tarde, que es parte de a lo que apunta la Agenda 2030, o sea, no podemos seguir, e insisto, y un poco, o sea, míralo como una crítica constructiva, ¿no? O sea, acá estamos hablando de la parte de ecología ambiental y en el otro lado estamos hablando de la parte de salud, o sea, seguimos trabajando verdaderamente a nivel de, digamos, de clúster, ¿no? De silos, ¿no? Así que el reto de la inclusión es cómo integras enfoque de género, cómo integras el enfoque intercultural, ciclo de vida, el enfoque territorial y este enfoque que es el enfoque de todos juntos, que básicamente es que la responsabilidad no es únicamente del gobierno, la responsabilidad no es únicamente de las ONGs o de los grupos indígenas, en fin. Yo creo que esto debe ser parte de toda esta discusión e ir hacia lo que hay que empujar, que es Estado de Derecho, democracia ambiental y ciudadanía ambiental. O sea, ¿cómo logramos entonces ciudadanos ambientales? O sea, para que pueda mover entonces la aguja hacia donde queremos ir, que es el verdadero desarrollo humano sostenible. Bien, gracias Jessica. Yo quiero, le paso la palabra a Francisco, luego Claire, luego Beatriz. A mí me interesa también que hablemos un poco de los actores ambientales. Osvaldo lo mencionó, también en la presentación de Armando habló algo de eso. Yo creo que en la presentación de Álvaro tenemos un panorama bastante claro digamos, del caldo de cultivo de los conflictos ambientales, urbanos, pero creo que falta algo más sobre los actores. Les invito a que lo hagan. De paso a Francisco, Claire y Beatriz luego. Yo soy mucho más rápido que... Muchas gracias. Bueno, si hubiera oportunidad para tanto tiempo. Sí. Si hubiera tiempo para tantos comentarios. Yo agradezco la invitación y quiero concentrarme a algunos aspectos de orden histórico, pero que creo que deben apuntar a lo que acabas de plantear en torno a los actores. Ayer y hoy, incluso con la presentación que hizo Guillermo Castro, pues yo creo que tenemos una serie de presentaciones muy, muy ricas, pero que a mí uno de los temas que me llama la atención es lo que se ha discutido en los últimos años, el tema del clientelismo, el tema de la pobreza, y yo lo definiría así rápidamente diciendo que la pobreza es funcional al poder en términos generales, y en Panamá se ha desarrollado una técnica muy especial para manejar la pobreza, a pesar de que Panamá ha gozado de ingresos relativamente altos a lo largo de su historia. Y lo que acaba de decir, presentar Álvaro, precisamente ese control territorial de la zona periurbana para el momento del inicio de la República, eso fue un mecanismo de control territorial precisamente para acumular a largo plazo precisamente
el mantenimiento del poder de esa clase social. Y eso es un tema que creo que debemos analizar históricamente con más detenimiento. Pero eso plantea también una paradoja. Hace como 5 o 6 años atrás hubo una denuncia en la comarca Nove, en la zona atlántica, cuando un grupo de empresarios supuestamente compraron unas tierras y fue denunciada por los indígenas y fue denunciada por otra gente. Y uno de los dirigentes indígenas que había firmado tuvo que retrotraer y se diluyó la propuesta de la compra de la tierra. Pero eso provocó que un empresario, voy a decirlo porque salió en el periódico, el señor Melo, escribió un artículo que decía comarcas, áreas protegidas y coyotes, problemas del desarrollo. Y es un artículo que criticaba precisamente la concentración de las tierras. Tenemos 52% aproximadamente de las tierras del país en comarcas y áreas protegidas, y que es una paradoja precisamente para un país donde la tendencia de esta clase social era controlar la tierra. Es decir, la pregunta es ¿por qué no? Bueno, un factor yo creo que es el factor demográfico, es decir, Panamá ha tenido una población muy baja a lo largo de toda su historia, y eso es un elemento que yo creo que ellos se guardaron la oportunidad histórica para poderlo controlar. Y parte de los problemas que estamos viendo precisamente ahora, el tema de la minería, el tema de las comarcas, de los conflictos con las comarcas, vienen precisamente ahí porque de pronto se dieron cuenta que se dieron tierras a través de las leyes de las comarcas sin darse cuenta de que a futuro iban a ser controlados. Entonces, ese es un punto que todavía no hemos analizado ese fenómeno con la misma claridad que diría que planteó Guillermo Castro en su presentación. Entonces, cuando se habla de, por ejemplo, de conflictos y violencia, a mí me parece que eso es relativo. Yo me acuerdo que hace muchos años Castillero, el viejo, el historiador, escribió un artículo que decía que por qué en Panamá no había golpe de estados. Y él atribuía el tema de los golpes de estados, a la falta de golpe de estado al hecho del artículo 36 de la Constitución, o 136, en torno al acuerdo con el Tratado del Canal. Y efectivamente, pero Guillermo Castro recordó hoy precisamente que uno de los presidentes que participaron en la firma de uno de estos tratados, el 36, participó en uno de los primeros golpes de estados, precisamente mediante un acuerdo. Y este señor Arias fue abogado de las bananeras, y nadie menciona ese detalle en ese sentido. Lo que estoy tratando de señalar es que aquí hay un problema entre lo que también decía Guillermo Castro, entre el divorcio de la sociedad civil y la sociedad política. Es decir, la sociedad política se ha mantenido muy constreñida y controlada por un sector social que ha limitado y manejado políticamente y muy bien al resto de la sociedad panameña. Con el inicio de los movimientos, y precisamente a finales de los años, a finales de los 80, con el tema del movimiento ambiental, debemos recordar que a finales de los 80 hubo una propuesta de los 7 grandes en ese tiempo de disminuir el papel del Estado dirigiendo los fondos de asistencia económica a los países a través de la sociedad civil. Y de ahí viene todo el tema del movimiento social hacia el movimiento ambiental, de fondos dirigidos a ese sector. Pero también ese proceso se convierte en un elemento de control social desde afuera, porque desde que se inicia el movimiento ambiental con financiamiento externo, de pronto surgen en los 90 una gran cantidad de organizaciones ambientalistas que ahora han reducido su presencia y su tamaño, precisamente porque se ha reducido el financiamiento externo. Y nosotros, los miembros, yo soy miembro de una organización de la sociedad civil, SEASPA, no hemos tenido la capacidad para generar fondos propios. Es decir, eso es uno de los problemas que hemos desarrollado en el país. Entonces, creo que cuando hablamos de actores, en el caso del movimiento ambiental, lo que estamos viendo es que, por un lado, hay varias técnicas que también se han utilizado,
el de la cooptación de los miembros de la sociedad civil hacia el sector público. Y digo cooptación porque lo sigo planteando como un mecanismo de control social a través de los miembros de la sociedad civil que participan en el Estado. Porque es una forma incluso de neutralizar su propio activismo político, y eso lo estamos viendo, lo hemos visto en los últimos años. Y al mismo tiempo, en la medida en que el movimiento ambiental a través de la sociedad civil, las ONG, comenzaron a ser críticos, enseguida se generó toda una reacción a través del sector privado, sobre todo, que comenzó a acusar a la ONG de terroristas, de miembros del Partido Comunista, es decir, y de ser agentes de propuestas internacionales que paraban las propuestas del desarrollo económico del país. Entonces, esa tendencia ha sido un mecanismo también de control hacia al sector del movimiento ambiental. Quiero plantearlo hasta ahí para que después sigamos discutiendo. Gracias, Francisco. Vale, para volver un poco a la pregunta disparadora y quizás a tu llamado sobre el tema de los actores, creo que es como un lugar común escuchar de que en Panamá no hay sensibilidad con el medio ambiente. Y sin embargo, cuando miramos los últimos años, la mayoría de los conflictos más importantes y más violentos han sido conflictos relacionados con el medio ambiente. Entonces creo que desde un punto de vista de la opinión pública y de relación entre el tema del medio ambiente y la ciudadanía, sería interesante identificar en la opinión pública en la percepción individual de las personas quiénes son las víctimas de la crisis ambiental y de la crisis climática, quiénes son los principales afectados por esa crisis climática y cómo les afecta. También sería muy interesante, y concuerdo con Osvaldo sobre el tema de que el principio de precaución es un tema fundamental, que tanta es la adhesión al principio de precaución en la población. Y luego, y haciendo un poco énfasis en lo que decía Jessica, y también para hablar de actores, de quién es la responsabilidad de la protección del ambiente. ¿Es del Estado? ¿Es de las ONG? ¿Es de la sociedad civil? ¿Es de las empresas? ¿Es de los individuos? ¿Es de los organismos internacionales? Yo creo que eso es un tema muy importante y sobre todo en un momento en el que a pesar de que sabemos que la mayoría de las emisiones, por ejemplo, están emitidos por grandes empresas, el discurso mayoritario es de responsabilizar a los individuos. Eso era la primera parte de lo que quería decir. La segunda parte es que la respuesta humana a la crisis ambiental ha solido dividirse en dos respuestas distintas. Una que es sin duda mayoritaria, que es de desarrollo sostenible, es decir, tratar de hacer convivir la protección del medio ambiente con una permanencia del crecimiento económico, con un poco guardando la medición del PIB como digamos, forma de medir el crecimiento económico, aunque sabemos que no mide las externalidades negativas, en particular las externalidades con el medio ambiente. Entonces, eso es un modelo. El otro modelo, que sin duda es más minoritario, es el que podríamos llamar, que se ha llamado en Europa de descrecimiento y que ha tenido nombres más cerca en América Latina y sobre todo en América Andina, de buen vivir, y yo creo que el modelo de Ecuador en eso, con el modelo de Yasuní Tete, por ejemplo, es un modelo bastante interesante. Entonces, yo creo que es también muy interesante entender en la opinión pública hacia qué modelo se dirige la ciudadanía en su concepción de la protección del medio ambiente. Y eso podría entenderse con preguntas, y muy a modo de borrador,
saber si para la opinión pública panameña se debería proteger el medio ambiente, aunque eso implique no explotar una fuente de riqueza que pueda generar empleos. O sea, yo creo que eso es una cuestión clave. ¿Estamos dispuestos a sacrificar puntos de PIB para proteger el medio ambiente, sí o no? Creo que es eso. Tratar de entender hacia qué modelo queremos orientarnos en nuestra protección del medio ambiente. En vista que hay tanta gente, voy a ser como bien específica en 3 puntos. El primero es que realmente en mi trabajo con sociedad civil, pero generalmente en todas las discusiones se exige en el sector ambiental un Estado fuerte en planificación y en controles, que no va obviamente consono con a nivel personal o a nivel empresarial lo que se quiere. Se quiere realmente un Estado que sea más permisivo, pero realmente cuando llegan discusiones ambientales se pide que el Estado sepa planificar el territorio con variables ambientales, al mismo tiempo que a tener crecimiento económico y, por supuesto, una capacidad de control y de castigo sobre aquellas personas que, o aquellas, en aquellos conflictos donde se sobrepasan estos límites que el Estado debe haber puesto, eficientemente o no, y que tiene que tener capacidad para controlarlo y castigarlo. Entonces, en todas las discusiones sale este rol del Estado fuerte y creo que además es como un error imaginario, ¿no? Porque a la hora de tener responsabilidades sobre el Estado, como pagar impuestos, pues va a contrario. En cuanto a la sociedad civil y a los actores, creo que ya Francisco ha comentado un poco, tenemos unos actores, cuando se habla de las ONGs creadas en los 90, son ONGs que tienen un poco el sesgo de la parte de la ecología más que de la política. ¿Okay? Entonces son organizaciones más basadas en ciencia y en estudios científicos y un poco más personalizadas, que dependían de financiamiento externo en su mayoría para poder llegar a tener un rol, y que en los últimos años se ha reducido el financiamiento y en los últimos 5 años, como son organizaciones personalizadas, varios de estas personas han entrado al gobierno, ya sea en el Ejecutivo, ya sea con puestos de elección popular, y se ha visto como un remesón. Paralelamente a estos movimientos más centralistas y más pues, típicos de la zona de tránsito, están los movimientos más locales que sí tienen un tinte más social y político, que es no tan científico, aunque también defienden causas ambientales. Obviamente, como sabemos que esto es un país que tiene desigualdad entre la parte central y la parte rural, o digamos la parte que no está en el centro, pues eso también se refleja. Lo que sí se ha mostrado es que tienen capacidad todos, más grande, más limitada, de unirse ante causas comunes. Y esto viene, entonces, causas comunes pueden ser causas como la isla Boná, que fue la última que logró unir a un montón de gente sobre una isla con pelícanos, hasta, perdón, que sea como medio despectiva, ¿no? Pero es que acaban de descubrir al pelícano. Entonces, o por ejemplo, unirse todas las organizaciones en hacer una agenda ambiental por 3 periodos electorales para pedirle a los candidatos que consideren ciertos temas, con sus debilidades y sus fortalezas, todas estas causas. Y esto me lleva al tercer punto, que es el tema de medir opinión. Ustedes, politólogos, saben más que yo sobre cómo hacer para medir opinión sobre ideas, porque lo que yo veo que lo que se discute en la opinión pública no son ideas, sino son causas o sucesos o conflictos. Entonces, no sé si… como trabajo en Darién, me viene de frente como todo el tema de están acabando con el Darién y la deforestación en Darién, y lo que yo noto es un imaginario sobre una zona pristina y virgen que existe en mi ciudad, en mi país, y que de pronto ya no va a estar, y yo, pero bueno, hace 30 años que no está, o que se está destruyendo, ¿no? Entonces, un poco no sé cómo medir ideas cuando realmente lo que la gente quiere conversar y hablar son de causas, o cómo buscar causas que representan ideas que te permiten medir esa idea de manera indirecta o representativa. Ya. No me acuerdo quién era esa. Yo estoy un poco aterrada. Además del cambio climático, el colapso de la naturaleza, el tema de la biodiversidad, también es un tema que de repente tiene mayor amenaza, presenta
mayor amenaza para la vida futura y la sobrevivencia, digamos, de lo que nosotros consideramos que somos en nuestras civilizaciones. Y Panamá es un país muy chiquito, pero muy rico en biodiversidad. Y con, ese es uno, el potencial colapso de la naturaleza, la biodiversidad. Dos, en los próximos 15 años están planeadas infraestructuras a nivel mundial más de toda la infraestructura existente. Y eso no, Panamá no está excluida de esa dinámica. Está en juego el nuevo tren chino de Panamá a David, está en juego la carretera al Darién y a Colombia, está en juego el nuevo puente sobre canal y el tren hasta del otro lado del canal. Está la carretera costanera del Caribe, que lo más seguro viene con la cuarta línea de transmisión, todas esas carreteras. Y está también la expansión otra vez del canal y primero otro lago, lo llaman, y represa, lo llaman reserva de agua multipropósito, ¿no? Pero es un vulgar lago y represa para traer más agua para el uso del canal, y está la cuarto juego de esclusa, porque ahora mismo los primeros dos van en paralelo. El tercero, el más grande que acabamos de ampliar, es de una sola posibilidad de movimiento, así que ya se están hablando y se está planeando el cuarto, ¿no? Así que Panamá no escapa de esa realidad y de esa reconformación de todo el territorio y la organización territorial de la economía, y de todo eso que dijo Guillermo, que los viejos corredores precolombinos ahora van a ser de concreto, ¿no? Eso es uno. Otro es el tema del control y la cooptación. Miren, vamos a acordarnos de los años de la cooptación como los años dorados del movimiento ambientalista. Con esas nuevas inversiones, con las redes sociales, con la videocámara, con la vigilancia, vienen métodos de control social mucho más sofisticados y ni cuenta nos vamos a dar. Ahora mismo, para los que no lo saben, el Martinelli, el grande del cambio democrático, el presidente, está en la cárcel. Está en la cárcel por haber escuchado conversaciones privadas de tal vez 160 personas. Eso es chicho de piña, comparado con lo que viene o que existe ya con todo lo que es la red 5G, Huawei, ahora los cámaras. Mira, hasta un candidato a la presidencia, el exalcalde Blandón, está promoviendo que una de sus plataformas principales es la instalación de 5,000 cámaras adicionales de videovigilancia. Eso es parte de su plataforma para lograr seguridad ciudadana. Discúlpame, yo no confío en quiénes van a controlar y quiénes. Y creo que la conflictividad ambiental y la protesta no se van a controlar como se ha ido con el tema de tirarle plomo a la gente y ponerlo ciego, como hizo también Martinelli contra los indígenas, cuando se protestaron por la posibilidad de explotación de recursos minerales en la comarca Nove Buglé. Así que es un tema bien, creo que el tema de control social en una democracia no es tema nada más de esta mesa, pero creo que es un tema muy importante que me gustaría, pregunta para la democracia, si se fuera posible tratarlo como un tema de control social de parte de los que tienen en su poder la tecnología esa de la videovigilancia. Eso es uno.
La otra cosa es sobre actores. Yo creo que no debemos llamarnos engaño. Panamá tiene un 12% de población, pueblos originarios, de repente son 7 pueblos, idiomas diferentes que se hablan en Panamá, pero no debemos pensar que ellos son los grandes cuidadores del territorio. Y uno de los conflictos ambientales que más se está presentando ahora mismo en Panamá son los reclamos territoriales de parte de los pueblos originarios. Siapa peleó, como todos, por las comarcas indígenas, por los derechos territoriales de los pueblos, etcétera. Pero cuando viene el tema de manejo de recursos naturales, no debemos llamarnos a engaño. ¿Cómo se van a manejar? ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo se va a manejar el tema de las concesiones madereras que se llaman concesiones, permisos de subsistencia, que no lo son permisos comerciales, etcétera, etcétera? O sea, montones de temas conflictivos para conversarlos que van ligados a derechos humanos, derechos del desarrollo, pero dentro del marco de un desarrollo capitalista salvaje que simplemente no escucha. Estamos en manos de gobiernos sin rendición de cuentas, se llaman democráticas, son elegidas popularmente, etcétera, pero no hay rendición de cuentas, no escuchan, las frustraciones son muy grandes en todos. Hay muchos ejemplos y algunos de los que nos visitan tienen interés en conocer algunos detalles, pero son muy, muy grandes el nivel de frustración por la no escucha. Entonces, realmente, ¿cómo se maneja esa creciente complejidad? Nuevos actores, nuevas tecnologías, y que nos urge imaginar sistemas democráticos, sistemas de modelos diferentes en un marco que es cambiante y sumamente retador con toda esa complejidad y conflictividad. Buenos días. No sé si es posible poner la pregunta inicial porque yo sugería que la inversión de la pregunta, y me parece que no es la opinión pública la que tiene que tener acceso al Estado y a las políticas ambientales, sino que es al revés. Creo que es el Estado el que debe crear canales de participación ciudadana para que los que opinan, los que vienen de la opinión pública, accedan y tengan influencia en esas políticas públicas. Es decir, ya el profesor Orlando Jordan ha dicho que todos los estratos sociales han percibido el cambio climático. Quiere decir que, lo cual significa que ya la opinión pública y los ciudadanos tienen alguna idea de lo que está pasando, tienen no solamente ideas, sino que están permanentemente con esa situación de angustia de los cambios climáticos y no encuentran canales de participación para poder influir en la gestión pública del Estado con relación a las políticas que pueden afectar a la opinión, a la decisión de los cambios climáticos. Esto también me llevaría un poco a la discusión, al segundo expositor, al profesor Armando Fernández, en el sentido de que no creo que el Estado debe mediar entre lo privado y lo público. El Estado debe gestionar, es un gestor público, y los ciudadanos no solamente tienen derechos, sino también tienen obligaciones, tienen deberes. Por lo tanto, los ciudadanos deben participar en la gestión de ese público. El Estado simplemente debe gestionar, debe ser el vehículo que relacione, porque los privados tienen sus intereses privados, pero
justamente las situaciones, por supuesto el ambiente, el medio ambiente y los cambios climáticos son los que afectan a los privados, por lo tanto los privados también se tienen que movilizar, tienen que participar y tienen que buscar canales de participación en esa gestión pública. No es el Estado el Estado tiene que gestionar, tiene que administrar, no es el que tiene que mediar entre lo privado y lo público, en mi opinión, ¿no? Y bueno, una idea que se me ocurre con respecto al tema del profesor Álvaro Uribe con respecto al metro y a la integración social. Yo creo que el metro no solamente debe ser un vehículo para el transporte de ciudadanos de un lado para otro, sino que también puede servir como elemento educativo o elemento cultural o elemento turístico, en el sentido de que muchas escuelas pueden aprovechar al metro para poder hacer cuentacuentos para los infantes, pueden organizarse elementos de salud dentro del propio metro, y esto integraría a la población ciudadana panameña de la ciudad. Gracias. Gracias, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy nutrido y muy contento por el debate, y tratando de cumplir con el rol de reaccionar a las presentaciones que a su vez reaccionaron a la pregunta de cómo podemos conectar la opinión pública con la sostenibilidad. Yo me apoyaría un tanto en la conclusión. Yo creo que el profesor Fernández y Álvaro Uribe ya nos dijeron desde distintas perspectivas que la ciudad, por lo menos la ciudad como concepto en Panamá, es insostenible. Por supuesto que esto va más allá de la ciudad, pero el recuento histórico que nos da Osvaldo Jordán sobre la evolución de la institucionalidad hacia el centralismo. Recordemos que el Panamá republicano inicialmente estaba muy centrado en los municipios, y estos eran los que gestionaban virtualmente el ambiente, el agua, la biodiversidad, etc. Esto se va centralizando, pero esta centralización va dándose a la vez que aumentan los capitales para el, entre comillas, desarrollo del país. Llegando a un punto, y en estos momentos las ONGs, el voluntariado, del que habla muy bien Osvaldo, el voluntariado no, la cooperación, yo le he llamado voluntariado. Había una necesidad de cooperar con el alcalde, de cooperar con las instituciones, eso era lo que se pedía, una cooperación, una especie de yunta. Pero el conflicto del Corredor Sur, que también coincido con Osvaldo en esto, el gran capital que se da en ese momento para una obra de infraestructura en esa época jamás hecha, Corredor Norte, Corredor Sur, son un sistema. Por supuesto, esto es segundo solamente al Canal de Panamá en su día. Así que este punto de inflexión de cooperación a conflicto puede darse de esta, pudiera tener uno de sus puntos de inflexión en ese momento. Y cuando estamos preguntándonos de cómo, bueno, aquí hay una de las soluciones que nos da el profesor Fernández, de que debería existir por parte de los gobiernos una política hacia la sostenibilidad. Ya estamos demostrando de que esta evolución institucional no necesariamente y no automáticamente significa una política hacia la sostenibilidad, sino simplemente una evolución del aparato público que no se refleja en políticas dirigidas al desarrollo sostenible, a pesar de que las mismas para la época del Corredor Sur ya estaban asentadas en el panorama internacional. Cuando este conflicto ya aumenta con el tema de la judicialización, que también habla Osvaldo Jordán, nos damos cuenta de que lo que se conecta, y aquí también apoyándome en algo que dice Beatriz, cuando se transforma este voluntariado, en los 90 se transforman organizaciones no gubernamentales como las conocemos hoy, en las ONGs, que necesitan financiamiento, pero naturalmente se han basado, cuando hacen incidencia política, en las causas. Así que Beatriz, como que la transformación también tiene que ver con que una organización no gubernamental
o incluso una historia periodística requiere como de una causa para montarse. Y estas causas y este conflicto del que también habla Osvaldo Jordán y del que subyace en la premisa de la pregunta, es lo que se está divulgando. La opinión pública está nutrida de cuando en cuando de conflictos y de causas ambientales, está nutrida de historias, donde a veces intervienen ONGs en este grado de conflicto, voluntarios interesados en este grado de conflicto, que no son los mismos cooperadores o voluntariado de antes, sino también entidades que requieren de financiamiento, que tienen un interés o que no lo digo como algo malo, sino que simplemente forman parte de este panorama, de este ecosistema político. Así que esto puede ser tóxico. Lo que está consumiendo la opinión pública es aquel conflicto. Un alumno me decía, oigan, yo he estado observando que sí hay procesos ambientales en los periódicos, pero nunca sé cómo terminan, porque siempre es popular saber cómo empezó, por lo menos una historia, llamémosla Isla Bona, cómo comienza, se suspende el contrato, pero una suspensión de contrato por parte del SENA no necesariamente es la suspensión del proyecto. No sabemos si lo van a reubicar, no sabemos si lo van a hacer más chiquito. Y la gente normalmente queda alimentando la frustración de la que también habla Osvaldo, porque el conflicto empieza, pero dentro de este consumo público no acaba. Jessica posteriormente comenta que normalmente está la proverbial misa entre obispos cuando los politólogos hablan entre sí, los historiadores hablan entre sí, y los que nos conocemos también hablamos entre nosotros. Parte de las esperanzas de las que habló Francisco y también Beatriz, de la agenda ambiental que convocaba a los políticos a hablar de ambiente. Finalmente los políticos todos usaron, bueno, el término que usa Francisco es cooptaron a miembros de la sociedad civil para hacer el planteamiento político. Así que quedó siendo lo que dice Jessica, una sectorialización extrema de un tema que los científicos y todos nosotros sabemos que es un tema de todos. Así que si se va a solucionar este tema de la opinión pública hacia la sostenibilidad, que aquí hay como una pescadilla que se muerde la cola, como la opinión pública está nutrida de conflicto, pero no de verdadero sentido de sostenibilidad, a pesar de que la ciudad le está explotando en la cara, o las ciudades, la solución no es comunicar quizá tanto conflicto, quizá es hacer la intersectorialización de la que está mencionando Jessica Young. Supuestamente estamos en una época no de la multidisciplinariedad, sino de la transdisciplinariedad. Ya todos los temas tienen que abordarse desde un ángulo digno del siglo XXI y este tema no se está abordando de esa forma. Así que quizás como una reacción a mis predecesores, yo diría que ¿cómo podemos conectar la opinión pública con la sostenibilidad? Bueno, haciendo nuestros planteamientos mayormente multisectoriales, tratar de convocar al otro, aprender de este tema de la otra edad, para que en este ejemplo, que yo creo que es el ejemplo, se mencionó aquí de otra manera, pero yo creo que es el ejemplo más dramático de la extrema sectorialización de los saberes ambientales, de que estamos convocando a las ONG o están convocando a las organizaciones no gubernamentales ambientales a la sociedad política y lo que recibimos es más de nosotros para hablar de lo mismo. Así que sí, yo creo que lo que habría que comunicar o divulgar tiene que ser más acabado, tiene que ser más plural y debe ser como necesita ser el tema ambiental, un tema de todos. Gracias, Harry. Guillermo. Sí. Quería reaccionar un poco. Creo que nosotros debemos entender que el ambiente es producido. El ambiente es el producto de las intervenciones de la sociedad en su entorno mediante procesos de trabajo socialmente organizados. En ese sentido, bueno, cada sociedad tiene un ambiente que le es característico, que está asociado a las formas en que interviene, las tecnologías que utiliza, etc. Nosotros tenemos, me refiero un poco a la participación de Armando, un abanico de posiciones de distintos sectores sociales en relación al ambiente, ¿no?
mencionaba el ambientalismo de los pobres, que es un tema muy trabajado por Joan Martínez Alier, sobre todo, que todavía tendría que ser relevado en casos como el nuestro. Y al interior de la comunidad intelectual panameña, nosotros, y en general global, nosotros tenemos un ambientalismo legalista, uno historicista, uno científico de acento conservacionista, como tenemos uno tecnoburocrático, digamos, de funcionarios nacionales o internacionales, y empezamos a tener un ambientalismo empresarial, sobre todo vinculado al mercado de servicios ambientales. Ahora, en Panamá, nosotros en realidad parecemos tener una tradición ambiental con un fuerte énfasis legalista, combinado con un énfasis tecnoburocrático. No en balde, uno de los expositores, creo que era Osvaldo, mencionaba el papel realmente decisivo, y puedo dar fe de algunas cosas, de la AID primero y el Banco Interamericano de Desarrollo después en crear la NAM. O sea, el primer proyecto del BID fue a la Asamblea modificado y aprobado de tal manera que la presidencia lo vetó y lo volvió a mandar otra vez, ya con instrucciones de que aprobaran lo que les estaban mandando y no se pusieran a recortarlo y acomodarlo. O sea, en ese sentido, incluso el ambientalismo tecnoburocrático generado desde el BID, desde Naciones Unidas, no hay nada malo en la palabra burocrático, nada más estoy diciendo que es una forma de organización del trabajo, ¿no? Es weberiano, típico, ideal, no valorativo. Entonces, dicho así, tenemos esa tradición muy fuerte que se combina con la legalista. Y creo que para una organización como el CIESP, que trae a la mesa, como creo que no se ha hecho en Panamá hasta ahora realmente, a la ecología política, lo que nos pone por delante es la necesidad de ampliar la cultura panameña para abrir espacio a otras visiones, otras maneras de entender esto, que enfatizan justamente aquello que le interesa a Jessica, que hizo también en plantearlo, que es tan característicamente panameño y tan característicamente propio de la cultura tecnoburocrática que separa el desarrollo económico, del ambiental, del social y de los demás. Es un rosario y dice esto es el desarrollo sostenible. Ese vínculo entre lo social y lo natural es la clave para que nosotros podamos pasar de la fragmentación a la integración de lo ambiental como objeto de conocimiento y de política. En ese sentido, yo diría que el punto de partida en esa discusión es entender que la separación entre lo social y lo natural no es falsa, pero es relativa. En realidad, toda ciencia es natural, porque ninguna ciencia estudia nada que esté fuera de la naturaleza. Lo que está fuera de la naturaleza lo estudia la teología, qué sé yo. Y además, toda ciencia es social, porque todo conocimiento es una construcción socialmente determinada y por eso justamente es superable. Ahí no hay vuelta que darle. Lo que tenemos es que ver cómo traemos eso a nuestra realidad y lo ejercemos en nuestro trabajo. Y solo cerraría diciendo que este vínculo indisoluble entre lo social y lo natural nunca ha sido tan evidente como en una época, en nuestra época, que ha creado el término antropoceno justamente, para designar esta fusión ya inocultable entre dos dimensiones que el positivismo consideraba distintas. Una cosa muy corta, bueno, ya estamos sobre el tiempo, Jessica e Isabel, ya para cerrar. No, solamente una frase que me vino a la mente con algo que expuso Claire, y es sobre también hacer la distinción, y quizá a través del CIEPS, sobre lo que es la opinión pública versus lo que es la opinión publicada. Yo creo que eso es bien importante. Y de igual manera la distinción entre activismo y lo que sería un proceso de diseño o formulación de políticas públicas. Quizá nada más como anotación, por los ejemplos que han colocado, el empuje y la fuerza digamos la responsabilidad que le están colocando al Ministerio de Ambiente, es como si el Ministerio de Ambiente tiene que ser también un activista ambiental.
Entonces creo que hay digamos, un espacio interesante de también valorar, ¿no?, en aquellos procesos que se han realizado para diseño participativo de políticas públicas ambientales, pero que luego no conectan porque pues no era lo que yo quería y prefiero mejor darle plomo, o como no estoy de acuerdo con el resultado, entonces no lo reconozco. Creo que son temas interesantes, y solamente cerrar con lo de la institucionalidad ambiental, que de alguna forma se ha mencionado. Todo el mundo piensa inmediatamente solo en el Ministerio de Ambiente, pero la institucionalidad ambiental, es decir, instituciones que tienen competencias sectoriales relacionadas con temas medioambientales, no está nada más en el Ministerio de Ambiente. O sea, hay un abanico extenso, y que, digamos, el desafío sería ver cómo finalmente sí terminan conectando y haciendo una coordinación, digamos, más costo efectiva, ¿no? Isabel, quiero anunciarles, mientras el micrófono llega, terminamos aquí, el almuerzo es libre, y a la 1:30 estamos de vuelta en este salón con la mesa sobre seguridad ciudadana, justicia y corrupción, y en la mesa de al lado los temas de discriminación y derechos humanos. Sí, muy buenas tardes. Sí, aprovecho la oportunidad que me brindan, porque hay un tema que aquí no se ha mencionado con su debida importancia, como es el tema del sector agropecuario. Hace poco realizamos una investigación de ese sector y realmente salí súper preocupada. El tema, por ejemplo, de los agroquímicos, que está vinculado no solamente, inclusive investigamos que va más allá de que están contaminando los alimentos, va más allá, muerte de jóvenes por leucemia causada por el uso indiscriminado de agroquímicos. Va más allá de investigaciones que se han hecho y que no nos han querido publicar las entidades del Estado. Nosotros, por ejemplo, a raíz de esas explicaciones que nos dieron en el sector agropecuario, muchas personas fuimos a un departamento del MIDA y preguntamos, ¿es cierto que esto está pasando? La persona me contestó, hay una investigación, por ahora yo no como tomate. O sea, me dijo algo así específico, pero ¿cómo es que esto no se publica? Entonces, si nosotros seguimos abandonando el sector agropecuario, ahora mismo el promedio de edad en el sector agropecuario es más de 60 años. Todos los jóvenes han venido acá a buscar una oportunidad, y muchos, por si no lo saben, tenemos el 30% de los jóvenes menos de 24 años detenidos. De los detenidos, perdón, el 30% de los detenidos son jóvenes de 24 años y menos. O sea, tenemos un problema serio por la migración, pero por la migración porque hemos abandonado el resto del país, que es el tema que ustedes están mencionando. Entonces yo creo que aquí, entre todas estas cosas que me tocó investigar, yo les preguntaba, y bueno, ¿quiénes le entrenan a ustedes, a los productores? Las casas comerciales. Si las casas comerciales entrenan a nuestros productores, imagínense ustedes, estamos hablando de un problema serio de salud, un problema serio, y tenemos un problema de migración tan alto, porque no hay oportunidades. Ustedes saben la situación de pobreza de las áreas del resto del país, digamos. Entonces, es un tema que está vinculado con lo que estamos discutiendo. Solamente esto quería compartir con ustedes. Yo quiero problematizar mucho más todo lo que se ha dicho aquí. ¿Piensan ustedes que todos los proyectos que se han planteado para Panamá en el futuro se pueden realizar con una matriz energética dependiente del petróleo? Primero, quienes van a pagar todas esas inversiones es el pueblo panameño. Como toda la quiebra de los procesos políticos
de los gobiernos de izquierdas de América Latina en los últimos años han ido retrayéndose de los avances en políticas ambientales que han tenido. Ojo con el ITT, el Yasuní ITT, que hubo que echarlo atrás por la presión de China con respecto a Ecuador. Y así veremos que realmente es imposible en una época en que hay el pico del petróleo que comenzó en el 2005, poder ir más adelante con una matriz energética derivada de la energía fósil. Muy breve, pero me parece importante quizá pensar en el objetivo del taller, que es definir un cuestionario. Y en ese sentido creo que analíticamente genera cierta confusión la pregunta de cómo conectar la opinión pública con la ecología política, porque el objetivo de un cuestionario de este tipo no es conectar la opinión pública con la ecología política, sino relevar, o sea, el punto, el objetivo central de la discusión sería identificar qué temas es requerido conocer o se piensa que es indispensable conocer, que es bastante diferente, o por lo menos como instancia analíticamente, de cómo planificar para dar respuesta a la problemática. Y creo que la mayor parte de la discusión ha girado alrededor de un objetivo de planificación, saltándose la primera cuestión, que es cuáles son las preguntas que sí o sí deberían tenerse en cuenta. Y después, también, sumado a lo mismo, ¿a qué tipo de cuestiones puede responder un cuestionario? Porque, por ejemplo, lo que se acaba de plantear, que es sumamente interesante, va por otro lado. O sea, si se quiere saber determinadas cuestiones de conflicto ambiental, un cuestionario aplicado a la ciudadanía en general, pues no va a dar esa respuesta. Se necesita una respuesta objetiva, de alguna manera, que va más allá de la percepción. Y creo que quizá analíticamente sería un buen ejercicio poder diferenciar los distintos niveles sobre los que estamos hablando. Me llevo la misma inquietud para los otros 2 días de taller. Yo anoté como 3 áreas de potenciales preguntas para indagar en opinión pública. Uno, actitudes vinculadas con la atención, desarrollo, medio ambiente. Y 2, la percepción de la opinión pública sobre el grado de responsabilidad o injerencia de diferentes stakeholders, ¿no? Me parece que por ahí tendríamos que andar.